día de hoy vamos a platicar un poco sobre los resultados que arrojó esta encuesta sobre competitividad y productividad que acaba de recién publicar el INEGI. La primera encuesta con estas características y tan interesante en cuanto a resultados que ha presentado el INEGI pues en la historia, ¿no? Que nos proporciona una radiografía exacta de cuáles son las características más importantes sobre las poco más de 4 millones de empresas que pues generan más de 7 millones de empleos, más de 7 de cada 10 empleos. Pues fue esa encuesta, bueno, fue el resultado de ese estudio que se dio al parecer al parejo de los nuevos cambios en materia de cálculo de pobreza en el país. Es correcto. Sí, la semana pasada, el viernes, si no me recuerdo. Es correcto. Y si bien esta encuesta no arroja, hay muchos datos que de alguna manera ya habían sido aproximados por diferentes estudios, análisis, evaluaciones. Es decir, ya más o menos teníamos una remota idea de cómo era la empresa en nuestro país. Hay algunos otros que no dejan de sorprendernos, no solamente a aquellos que nos dedicamos a estudiar un poco este tema del emprendedurismo a nivel nacional, sino seguramente serán de mucho interés para todas las instancias de gobierno que hoy en día tienen programas y políticas públicas orientadas a este sector, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, de entrada, el dato que ya todos conocíamos, estas empresas generan 75% del empleo en nuestro país. Uno de los datos quizá más interesantes es que todavía hace 10 años se consideraba un periodo de mortandad de no más de 3 años, sobre todo para empresas para microiniciativas. Esta brecha, digamos, de mortalidad se ha ampliado a 5 años. De acuerdo a los últimos estudios, se cree que poco más del 50%, 52-53% de las microempresas llegan a durar hasta 5 años de vida y después de este periodo mueren. Las razones, pues bueno, evidentemente pueden ser muchas. La más obvia, la más evidente, la que quizá todo mundo sabía, pero que nos hacían falta algunos datos quizá para entender un poco más de este fenómeno, la falta de recursos, la falta de financiamiento. Sin duda mucho se ha atribuido a que este financiamiento que de origen de manera tradicional debería de prevenir o de proveerse de parte del sistema bancario nacional, pues evidentemente al hacer un cruce de datos, un cruce de resultados, nos damos cuenta que de origen estas empresas, estas iniciativas, pues nacen con una serie de deficiencias o de dificultades que pues eso, aunado con la falta de financiamiento, pues genera justamente esta alta tasa de mortalidad, ¿no? De entrada, pues aquí surge el primer concepto, que son las famosas empresas de sustento o las empresas de autoconsumo, que si bien las traíamos más o menos al radar, mucho se creía que no pasaban del 30% de las iniciativas. Hoy en día se habla de cerca del 50% de empresas que cubren este perfil. ¿Cuáles son este tipo de empresas? Son empresas que todavía arrastran, digamos, como este legado empresarial muy de la colonia que viene a establecerse en nuestro país, empresas de corte familiar, empresas pequeñas, cuyos principales motivadores son aquellos jefes de familia que buscan en un negocio, no en una empresa, en un negocio, el modo de poder, digamos, financiar los requerimientos básicos de una familia, ¿no? Gracias a este tipo de empresas es que generaciones completas de familias de mexicanos han podido salir adelante. Sin embargo, hoy en día, en estos tiempos, ya este perfil de empresas pues ya no es autosustentable, ¿no? De entrada, pues estamos hablando de estas empresas dedicadas al autoconsumo, de las cuales, pues bueno, cuando analizamos cuáles son las razones para poder emprender en nuestro país, solamente encontramos que desafortunadamente apenas el 8% de las empresas deciden lanzarse al mercado por haber encontrado un nicho de mercado no atendido, haber encontrado una oportunidad de mercado, lo cual requirió necesariamente de un proceso de análisis, de investigación del mercado, de la competencia, de analizar las características del producto, qué es exactamente lo que quiere específicamente el mercado al cual van a atender, pero estamos hablando solamente del 8% y el resto, el otro 92%, pues básicamente se decanta entre un porcentaje que busca en un negocio la forma de poder obtener recursos adicionales que permitan complementar el presupuesto familiar, y la otra parte, digamos el otro porcentaje de aquellas iniciativas que se llevan a cabo pues básicamente por personas que buscan ser independientes, que buscan quitarse como el yugo de trabajar para alguien más, lo cual, bueno, no significa necesariamente que esté mal que se piense que un negocio, que una empresa pueda generar los recursos que toda familia necesita para poder complementar su presupuesto familiar y por supuesto que sea una forma de ser independiente, pero si de entrada esas son tus motivaciones para poder lanzarte al mercado, pues ya tienes como una parte del terreno pues desafortunadamente mal andada, ¿no? 8% solamente son las que hacen este proceso de investigación. Otro dato interesante,
30% de las empresas son, digamos, son iniciativas lanzadas fundamentalmente por personas pensionadas, que utilizan buena parte del presupuesto, del patrimonio acumulado a lo largo de toda una vida, en una iniciativa al final de su camino, pues un poco con la idea de poder generar recursos adicionales que les permitan seguir viviendo los últimos años de su vida, ¿no? Solo el 6% de las empresas vienen de una empresa de herencia familiar, donde los hijos no tienen de otra más que hacerle frente a los compromisos familiares. Y otro dato muy interesante, 3% de las personas que deciden tener negocios, al hacer los cruces fundamentalmente de comercio y de servicios, porque o no tienen los niveles de preparación suficientes o no tienen la experiencia necesaria para que puedan ser contratados en el mercado formal. Con todos estos resultados, pues desafortunadamente, insisto, al hacer los cruces, 12%, por ejemplo, del total de las empresas entrevistadas cuenta digamos, el patrón principal o el socio principal cuenta con una segunda fuente de financiamiento, una segunda fuente de ingresos, que es como el escenario ideal, que las iniciativas, tengan este periodo de por lo menos 5 años para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder generar poco a poco los ingresos e ir generando los excedentes necesarios para poder empezar a extraerle poco a poco a buena parte de la ganancia de los recursos. Solo el 12% de cada 100 empresas pueden recibir todo tipo de pagos bancarizados a través de tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias, solamente el 12%. De manera adicional, un 9%, 9 de cada 100 empresas pueden recibir transferencias bancarias, pero el 79% restante solo trabaja en efectivo. En fin, la causa cuando se hace este pequeño análisis de por qué se tienen estas formas de recibir los pagos y realizar los cobros, pues fundamentalmente es para no pagar impuestos, para no transparentar de alguna manera su proceso, el proceso de negocio, el presupuesto de los negocios, ¿no? En fin, estas y muchas otras estadísticas y datos interesantes que poco a poco iremos haciendo estos cruces para poder entender cada vez más cómo es el perfil del empresario mexicano, pues de nada sirven si no nos permiten caer en una reflexión. Por un lado, en aquellos que se encargan de hacer la política pública dedicada al desarrollo y al impulso de las empresas, y por otro lado, pues evidentemente aquellos que la reciben. Estamos hablando de que a lo largo de estos últimos 15 años el gobierno de los 3 niveles ha destinado más de 100,000 millones de pesos a poco más de 1 millón de iniciativas acumuladas, de las cuales estamos hablando cerca del 20%, 25% de las empresas hoy en día establecidas, en el entendido caso de que estas empresas todavía vivan. Pero vamos, seguimos invirtiendo una cantidad impresionante de recursos cada año a iniciativas que quizá no tengan el sustento suficiente y no tengan el conocimiento suficiente para poder mantener su periodo de vida.